Nos toca hoy hablar sobre la misa del Padre Pío, o bien su amor a la Eucaristía. Cuando éramos jóvenes seminaristas, íbamos todos una vez al año a misionar a distintos lugares. Éramos como unos 100 seminaristas y también religiosas, y nos dispersábamos por todo el pueblo tocando puerta por puerta, llamando a la gente a la iglesia, a las actividades, a los sacramentos, a las procesiones, a las confesiones. Realmente el pueblo se renovaba y comenzábamos con un exorcismo expulsando al demonio de ese pueblo. Esto es lo que se llama la Santa Misión Popular. Pues bien, les cuento esto porque el Papa Pablo VI, San Pablo VI, decía de la misa del Padre Pío: una misa del Padre Pío vale por toda una misión. O sea, el que participaba en la misa del Padre Pío salía renovado, como de una misión. Y eso que él la celebraba a las 5 de la mañana, muchísima gente hacía fila fuera de la iglesia, pasaba toda la noche para poder tener un lugar más cerca del altar y presenciar aquel milagro. Y eso que todavía las misas eran en latín y mucha gente no entendía. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa atracción a la misa del Padre Pío? Para alguien que no está familiarizado con la Santa Misa, es bueno que sepa que otro nombre que se le da a la misa es la Eucaristía. El amor a la Eucaristía tiene dos momentos. Una es el amor a la Santa Hostia, la Santa Eucaristía, y otro es el amor a la Santa Misa. Son dos aspectos de un mismo amor. Pues bien, para nosotros la Eucaristía, la Santa Hostia, es lo más sagrado que hay. Por eso es importante que no se nos pegue aquella blasfemia que hoy se repite mucho, especialmente en España. Con la Santa Hostia no se puede jugar, porque el mundo depende de la Santa Hostia, el universo entero, es lo más sagrado que hay. Y por eso es que el Padre Pío pasaba muchísimas horas frente al sagrario, donde se guarda las hostias, el Santísimo Sacramento, la Eucaristía. Cuentan los testigos que vivieron con él, que pasaba muchas horas del día y de la noche en oración en el coro ante Jesús sacramentado. Una vez le escribí a él, al Padre Agostino: después de la misa me entretuve con Jesús para darle gracias. Qué suave fue el coloquio que he tenido esta mañana con el paraíso. El corazón de Jesús y el mío se fundieron. No eran dos corazones que latían, sino uno solo. Mi corazón había desaparecido como una gota de agua en el mar. Jesús era el paraíso, el Rey. Mi alegría era tan intensa y profunda que no podría soportar más. Lágrimas deliciosas inundaron mi rostro. Porque eso quiere hacer Cristo en la Eucaristía: unirnos a Él, convertirnos en otros hijos de Dios. Por eso muchas de nuestras misas no logran convertirnos, porque no nos tomamos el tiempo para reflexionar, para dialogar con aquel misterio que hemos recibido en la Santa Eucaristía. Incluso cuando estaba enfermo y no podía celebrar la misa ni comulgar, pedía que le llevasen la comunión todos los días, no podía vivir sin ella. Y decía: si debiera estar un día sin la comunión, yo me moriría. Ojalá todos dijésemos, sintiésemos lo mismo. Un día sin comunión es como un día sin sol. Entonces ese es un aspecto del amor que tenemos nosotros a la Eucaristía, a la hostia que está en el sagrario, esperándonos todos los días para que dialoguemos con Él. Pero el amor del Padre Pío a la Eucaristía también se manifestaba en aquel otro aspecto, que es el de la Santa Misa, el sacrificio eucarístico, allí donde se confecciona la Eucaristía, la hostia santa. Por eso no es de extrañar, a pesar del gran amor que él tenía a las almas, en atender a los pobres, lo más importante para él en el día era la celebración de la Santa Misa, como tiene que serlo para todo sacerdote. La Santa Misa era el centro de su vida, y tiene que serlo así no solamente para el sacerdote, sino para todo cristiano. Toda nuestra vida tiene que girar alrededor de la Santa Misa y de la Eucaristía que allí se confecciona.
Los que presenciaban su misa veían claramente que en ella, en la misa, el Padre Pío veía a Jesús. En algunos momentos se quedaba extasiado, sonriendo a una presencia invisible. De ahí podemos comprender cuánto le costó cuando le mandaron que dijera la misa en 35 o 40 minutos. Él hubiera deseado celebrarla en 2, 3, 4 horas. Por eso él decía hermosamente: el mundo podría existir sin el sol, pero no sin la misa. Y es así. Dios tiene misericordia de este mundo, no solamente de los que creen en Él, sino de los que no creen, gracias a que se celebra la Santa Misa todos los días en muchísimos lugares del mundo. Por eso decía el Padre Buela, el fundador de nuestro instituto, decía él: por muchos motivos, San Pío de Pietrelcina es un modelo de vida espiritual para todos nosotros. El más importante de ellos, a mi modo de ver, dice él, es cómo vivía la Santa Misa. El padre Onorato Marcucci escribe al respecto: yo iba a levantarlo cada mañana a las 1:30 de la madrugada, y después de un poco de higiene lo acomodaba sobre el sillón, y con una luz tenue estaba allí sentado hasta las 4 de la mañana, hora en la cual yo lo acompañaba a la sacristía, que es el lugar donde uno se reviste para ir a la Santa Misa. Varias veces le pregunté: ¿por qué se levanta tan temprano? ¿Qué cosa hace allí sentado hasta las 4? Me preparo para la Santa Misa, respondió el Padre Pío. Pero ¿no le parece exagerado levantarse de la cama 3 horas antes? Y él replicaba: ¿pero qué son 3 horas? Se necesitarían 12 horas para prepararse a celebrar el sacrificio. Todo lo que hagamos para prepararnos para vivir la Santa Misa siempre será poco. Otro testigo, Fray Modestino, relata: apenas llegaba a la sacristía para vestir los ornamentos sagrados, me daba la impresión de que el Padre Pío ya no se percataba más de lo que sucedía a su alrededor. Su vista, aparentemente normal en el colorido, se ponía espantosamente séria en el momento en que vestía el amito, que es el paño que uno se pone sobre los hombros. Desde aquel instante ya no hacía caso a ninguno. Vestidos los ornamentos sagrados, se encaminaba al altar. En el breve trayecto su paso se hacía más reptante, el rostro adolorido. Llegado al altar, lo besaba tiernamente, y su rostro serio se incendiaba. Al momento del confiteor, o sea, del Señor ten piedad, como si se acusase de todos los peores pecados cometidos por los hombres, se golpeaba el pecho con sordos y fuertes golpes. A la elevación, cuando el sacerdote eleva la hostia después de la consagración, su dolor llegaba al culmen. En sus ojos se leía la expresión de una madre que asiste a la agonía del hijo sobre el patíbulo. Porque el Padre Pío sufría también físicamente e intensamente en la Santa Misa lo que Cristo sufría en la cruz, en un modo imperfecto, por supuesto. Porque él participaba no solo espiritualmente, sino físicamente de ese misterio que celebraba. Viendo su llanto, sus sollozos, temía que el corazón le estallase, que estuviera por venirse a menos de un momento a otro. Los que le veían temían de que se muriese en cualquier momento por esa agonía, por ese dolor que se veía en su rostro. Cuando llegaba la comunión, dice Fray Modestino, se serenaba el Padre Pío. Permanecía como desconcertado al gustar las divinas dulzuras que solo Jesús Eucarístico sabe dar. Al término de la misa, otra ansia lo devoraba, la de ir al coro para quedarse recogido con su Jesús en la intimidad, en silenciosa alabanza de agradecimiento. Por eso él a los sacerdotes enseñaba a dividir el día en 2 partes. Como la misa era tempranito, hasta el mediodía, ofrecer las acciones individuales que uno hacía en acción de gracias por la misa que se celebró temprano. Y después del mediodía, prepararse, ofreciendo las acciones de cada día,
para la misa siguiente, del otro día. Eran muchos los que asistían a la misa del Padre Pío, era realmente un espectáculo increíble. Y el Padre Pío, cuentan los testigos, parecía no percatarse de las luces, del flash de los fotógrafos, de todo lo que ocurría en torno a él. Ensimismado totalmente en Dios, miraba a la sagrada hostia con sus grandes ojos. Con frecuencia se enjugaba las lágrimas con un pañuelo blanco que el sacristán siempre tenía a mano. Algunos peregrinos que asistían a la misa y se iban decían: por fin he asistido a una verdadera misa. No era un show, un espectáculo como sucede en muchas partes. Ojalá que se pudiera decir de todos los sacerdotes eso. Por fin he asistido a una verdadera misa. Ese debe ser nuestro anhelo sacerdotal. El padre Vicente de Casacalenda declaró: uno no se cansaba de mirarlo al Padre Pío celebrando la misa. Allí se estaba repitiendo el misterio de la pasión. Porque como ustedes saben, la Santa Misa no es solamente un conjunto de oraciones. En la Santa Misa, la pasión de Cristo ocurrida hace 2000 años se hace presente de un modo milagroso, por supuesto, y misterioso. Pero el mismo sacrificio de la cruz es el sacrificio de la misa, con la diferencia de que Cristo ya no sufre físicamente. Y además no se trata de volver a sacrificarlo a Cristo, como piensan mal algunos, sino que es el mismo sacrificio que misteriosamente se perpetúa cada vez que se celebra la misa, pues Cristo quiere que el sacrificio que Él hizo por nosotros esté presente a los ojos de todos los hombres hasta el fin de los tiempos. Por eso Cristo inventó la Santa Misa, para traer su pasión, su acto de amor más grande, todos los días frente a nosotros. Y el Padre Pío se unía a ese misterio de la pasión, y por eso sufría también el Padre Pío todos los dolores, en un modo muy imperfecto, por supuesto, todos los dolores que Cristo sufrió en la pasión. Por eso el Padre Vicente dice esto: allí se estaba repitiendo el misterio de la pasión. Parecía que el Padre Pío había nacido para celebrar la misa. Cuando levantaba la patena y el cáliz, las mangas bajaban un poco y dejaban ver las llagas de las manos, porque en ese momento él no celebraba con guantes ni con vendas. Sobre ellas se posaban las miradas de todos sobre las llagas, y después de la consagración y de la elevación se advertía algo insólito en su rostro. La gente decía: parece Jesús. ¿Y quién puede olvidar aquel grito: Señor, no soy digno? Que el Padre Pío repetía, se daba golpes de pecho, y eran tan fuertes aquellos golpes que causaban maravilla. La gente contenía su respiración cuando llegaba la comunión. El divino crucificado se unía a aquel pobre fraile crucificado como él. Por eso el Padre Vittorio decía: asistir a ella era como una atracción que quitaba la respiración e invitaba a la meditación profunda. A toda misa nosotros debemos ir, así no esté el Padre Pío celebrando, pero está el sacrificio de Cristo. Debemos asistir a meditar, no a ser sociales, no a un show, a bailes, sino a la contemplación del misterio de la pasión. Un día el Padre Pío fue invitado por el prior de San Giovanni Rotondo a celebrar misa campal, o sea, afuera para toda la gente, que se reunió en números increíbles. Y cuando finalizó la misa, el alcalde, Francisco Morcaldi, acompañó al Padre Pío al convento y le dijo este comentario: Padre Pío, ¿vio cuánta gente vino? ¿Cómo lo quieren? El Padre Pío respondió: en verdad estaba tan absorto en la celebración de los divinos misterios que no me di cuenta de nada, ni siquiera de que estaba celebrando misa campal. El señor Francesco Vicari declaró: tuve la suerte de asistir a su misa. Mirando las llagas de sus manos, la luz de sus ojos y el éxtasis de su rostro, me surgió una plegaria: haz, Dios mío, que pueda amarte también yo como este hombre santo. Pues bien, la Santa Misa es la escuela donde uno aprende a amarlo.
El Padre Pío le decía a sus hijos espirituales: asistamos a la Santa Misa porque es el Calvario mismo en el que Jesús realizó nuestra redención delante de su Padre. Ni descendamos de este monte, es decir, cuando haya terminado la misa, casi despreocupados, como si hubiéramos asistido a un espectáculo cualquiera. Imitemos a las piadosas mujeres, como está escrito en el Evangelio que, después de expirado Jesús, bajaron del monte golpeándose el pecho, mas que ésta sea una verdadera compunción de espíritu, de dolor por nuestros pecados, y al mismo tiempo de confianza en la divina justicia aplacada por su Hijo. Hermosa actitud que nos recomienda el Padre Pío al terminar la misa. Como las mujeres piadosas, bajar golpeándonos el pecho espiritualmente, porque hemos presenciado la pasión que Cristo sufrió por nosotros, pero a la vez con confianza, porque esa pasión aplacó la divina justicia. Hemos conseguido misericordia. También decía el Padre Pío: cada Santa Misa escuchada con devoción produce en nuestras almas efectos maravillosos, abundantes gracias espirituales y materiales que nosotros mismos no sabemos. Por eso, cuando uno va a misa, uno se llena de gracia y de una protección divina para toda la semana. ¿Cuánto más si pudiésemos ir todos los días? Por eso decía el Padre Vuela, para el Padre Pío, realmente la misa era el acto más importante de su día. Vivía para la misa y sin la misa no podía vivir. Recemos para que esto se diga de todo sacerdote y de todo bautizado. Vivía para la Santa Misa. Hay un diálogo que una de sus hijas espirituales mantuvo con el Padre Pío y que escribió sobre la Santa Misa. No lo leo todo, sino algunas partes. Padre, dígame todo lo que sufre en la Santa Misa. Todo lo que ha sufrido Jesús en su pasión, inadecuadamente, lo sufro también yo, en cuanto es posible a una criatura humana. Y esto contra todo demérito mío y por su sola bondad. ¿Agoniza usted, Padre, como Jesús en el huerto? Seguramente, contesta él. Padre, ¿experimenta usted la flagelación? Y cuando usted es flagelado, ¿se encuentra solo o le asiste alguno? Me asiste la Virgen Santa. Está presente todo el paraíso. Jesús me ha hecho sentir que usted sufre la corona de espinas. De otro modo, responde el Padre Pío, la inmolación no sería completa. Padre, ¿sufre usted también lo que Jesús sufrió en la Vía Dolorosa, en el Vía Crucis? Lo sufro, sí. Lo he visto temblar al subir las gradas del altar, Padre. ¿Por qué? ¿Por lo que debía sufrir? No por lo que debía sufrir, sino por lo que debía ofrecer, que es lo más sagrado que hay, el Hijo de Dios al Padre. ¿En qué horas del día, Padre, sufre más? Durante la celebración de la Santa Misa. ¿Y en qué momento de la Santa Misa sufre más? Desde la consagración a la comunión. ¿Por qué llora casi siempre, Padre, cuando lee el Evangelio en la Santa Misa? Y él responde: ¿y te parece poco que un Dios converse con sus criaturas? Durante vuestra misa, Padre, la gente hace un poco de ruido. Y el Padre Pío responde: ¿y si te hubieras encontrado en el Calvario, donde se sentían voces, blasfemias, ruidos, amenazas? Allí fue todo un alboroto. ¿Y los rumores que se hacen en la iglesia no lo distraen? Nada, en absoluto, responde el Padre Pío. Padre, ¿todas las almas que asisten a vuestra Santa Misa están presentes en vuestro espíritu? Los veo a todos mis hijos en el altar, como en un espejo. Porque el sacerdote, siempre que celebra la misa, siempre en su corazón debe llevar a todos sus hijos, no solamente los de su parroquia, que son los primeros, sino a todo el mundo. Así debe ser el corazón sacerdotal, universal, católico. Padre, ¿por qué no nos cede a nosotros también un poco de su pasión? Las alhajas del esposo no se regalan a nadie. Él consideraba todo ese sufrimiento como perlas preciosas que Dios le había dado a él y no se las quería dar a nadie. Dígame, ¿qué cosa podría hacer por aliviar vuestro calvario, Padre? ¿Aliviarlo? Di más bien para recargarlo
hace falta sufrir. El Padre Pío tenía esa sed, quería sufrir más para salvar más almas, para aplacar mejor a Dios. Padre, después de la comunión, ¿continúan vuestros sufrimientos? Sí, pero sufrimientos amorosos. ¿En la Santa Misa muere usted también? Sí, místicamente, cuando recibo la comunión. ¿Cuánto ama usted a Jesús Padre? El deseo es infinito, pero en práctica, ¡ay de mí! Tendría que decir que es cero y me avergüenzo de ello. ¿La Santísima Virgen asiste a vuestra misa? ¿Y crees tú que la mamá no se interese por su hijo? En toda Santa Misa que se celebra, la Virgen está allí presente. No solamente la Virgen, sino todos los santos y todos los ángeles. En cada Santa Misa. Así se celebren muchas a la vez. ¿Los ángeles asisten a vuestra misa? En multitudes. ¿Y qué hacen los ángeles? Adoran y aman. ¿El Señor Padre ama el sacrificio? Sí, porque ha regenerado al mundo. El sacrificio de Cristo y todos nuestros sacrificios, si se unen al de Él, regeneran el mundo. ¿Cuánta gloria da a Dios la Santa Misa? Infinita gloria, responde el Padre Pío. Padre, ¿qué debemos hacer durante la Santa Misa? Compadecer y amar. O sea, compadecernos de Cristo, que tanto sufrió por nosotros, y amarlo a Él y a todos. Padre, ¿cómo debemos escuchar la Santa Misa? ¿Cómo asistiría San Juan al sacrificio eucarístico y a aquel cruento de la cruz? O sea, como el apóstol San Juan, cuando él asistió tanto a la última cena como a la pasión en el Calvario, que son los dos momentos que constituyen la Santa Misa. Padre, ¿qué beneficios recibimos escuchando la Santa Misa? No se pueden enumerar, los veréis en el paraíso. Todo el bien que nos hizo asistir a una Santa Misa, a todas las misas que hemos participado, lo sabremos en el cielo recién. Y nos asombraremos y seguramente nos arrepentiremos de no haber ido más seguido a la Santa Misa. Termino con esta frase. Padre Pío, ¿cómo se debe preparar uno bien para celebrar la misa? Pensar en la pasión de Cristo, que se renovará poco después. O sea, cuando uno se prepara a ir a misa, piensa en esto. Voy a ir a la renovación de la pasión de Cristo. Voy a estar frente al Calvario, al acto de amor más puro que Dios hizo por mí. Ese es el mejor modo de prepararnos para la misa. Que el Padre Pío nos enseñe del cielo a participar de la Santa Misa como Dios quiere.